Saludos amigos y amigas, hoy vamos con el sexto capítulo de Espadas y Arados en la Gallaecia y vamos a entrar en un periodo crítico del reino suevo. Tras la entrada de los godos visigodos de Teodorico II, el saqueo prácticamente del reino y dar muerte a su soberano, el rey Requiario, el reino se va a encontrar en una situación de crisis política, económica, que va a ser muy bien reflejada en las crónicas que hablaremos hoy. De esta manera comenzamos este capítulo que empieza con un personaje que ya hemos hablado de él cuando fue el reinado de Requila. Pero antes de hablar de este personaje, tras la marcha en el año 457 de forma repentina de Teodorico de nuevo hacia las Galias por los problemas que le habían depuesto a su emperador Títeres, si recordáis esto hemos hablado en el cuarto capítulo de Requiario, el final de su reino, la situación parece que es muy crítica en la Gallaecia. Tanto es que Idacio nos dice que en ese propio año hay saqueos y pillajes en la propia zona de la Bracarense, es decir, en la zona más cercana a la propia capital del reino. Esto nos quiere decir que tras ese paso de los godos y sus saqueos, la situación era de que había hambre y falta de bienes, y por eso que tan cerca de la propia capital se produjeran saqueos y pillajes. Cuando marcha Teodorico deja seguramente su lugarteniente, uno de sus lugares tenientes, vigilando el reino de los suevos, porque es curioso, porque seguramente tampoco le dio tiempo a acabar su obra, sí de conquista, pero no de toma del reino, y deja a este personaje que ya hemos hablado de él, a Agiulfo. Recordando el capítulo que hablamos de Requila, ya aparece este Agiulfo, que no se sabe muy bien su origen, se sabe que era súbdito de Teodorico, más bien de los visigodos, no se sabe muy bien su origen, algunos dicen que podría ser propiamente godo, otros que posiblemente fuera guarno, que es otro pueblo germánico, creo que de esto es el historiador de las Galias Jordanes, que nos habla de que era guarno, pero también hay una pequeña teoría de que podría ser un érulo. De todas las maneras, fuera cual fuera su origen, se sabe que estaba bajo el mando de Teodorico y este deja a Agiulfo en la Lusitania, en Mérida, en Emérita Augusta, controlando el reino de los suevos. Pero es antes de la primera mitad del año 457 cuando Idacio nos dice que Agiulfo traiciona a Teodorico y se va de la Lusitania hacia la Gallaecia. ¿Esto qué nos quiere decir? Que va a intentar buscar la forma de autoproclamarse rey de los suevos tras el vacío de poder y que las facciones suevas estaban en un estado de crisis política y tampoco sabían igual cómo reaccionar si nombraban un rey a lo que le podría parecer, en este caso a Teodorico, que ahora llevaba un poco la batuta aunque estuviera en las Galias. De esta manera, seguramente Agiulfo se dirige a la capital, a Braga, y se autoproclama rey, posiblemente con un pequeño contingente de leales a su persona para poder lograr esto. Decir de este personaje, que cuando hablamos que sale en los tiempos del final del reinado de Requila, en el año 448, he recordado porque aquel emisario romano, Censorio, que lo capturara el propio Requila, le da muerte ese año en la ciudad de Sevilla, lo degolla, y tras también traicionar a lo que sería su rey, su jefe, que es Teodorico, pues nos da a entender que seguramente sería una persona muy ambiciosa, una persona tal vez cruel, no sabemos por qué mató realmente a Censorio, tal vez le molestaba para sus propios planes personales, no lo sabemos, pero al parecer se autoproclama rey de los suevos. Lo que sí es posible
es que Teodorico lo eligiera él porque 10 años antes, prácticamente, en el 448, como dijimos, ya andaba por la Hispania. No sabemos en qué cometido, cuál era su función aquí, tal vez emisario, no lo sabemos, pero tal vez Teodorico, como miraba que Agiulfo conocía ya el terreno, miraba que ya conocía seguramente a las mayores jerarquías de los suevos y hispano-romanos, pues dejaría en el cargo de gobernador y, como vemos, como se dice vulgarmente, le salió rana. De los casi 6 meses o meses que duraría el reinado de Agiulfo, poco sabemos, pero como vemos seguramente sería una persona ambiciosa, una persona que traiciona por el poder, y vamos a ver que su final tampoco fue un final feliz, por así decirlo, lo que daría a entender esa clase de persona que podía ser personalmente. De Agiulfo lo siguiente que sabemos, que nos lo menciona también Idacio, es que en junio de ese mismo año, 457, se refugia en la Portucale, en el Castro do Porto. Ojo que este sitio va a ser muy importante en este periodo, ya lo hemos mencionado unas cuantas veces, y allí es capturado por Maldras, que ya hablaremos de él, un noble suevo que al parecer no tiene que ver directamente con la familia real anterior, la familia del linaje real de Hermerico, y lo ejecuta, lo mata en el Castro do Porto. Decir que lo de Castro do Porto, allí también fue donde capturó Teodorico a Requiario, entonces nos da a pensar que va a tener más sucesos este lugar, que aparte de un importante puerto, seguramente el más importante cercano a la capital, que era Braca Augusta, también tendría una fortificación contundente, porque todos se van a refugiar allí. Y también es mencionado en otra crónica que hablaremos ahora de ella como Castro do Porto, es decir, lugar fortificado. Pues bien, Maldras captura a Ataulfo, seguramente lo captura también pensando en que, como traicionó a su rey, a Teodorico, sería bien visto que lo capturara y le diera muerte, si es que ya no habría una orden de Teodorico de dar muerte al traidor, a Agiulfo, y cumple ese propósito, y de paso, tal vez así también se ganaría el favor de los godos. Maldras, según Idacio, su crónica, dice que era hijo de un tal Masilia, nombre que la verdad nos hace pensar más que es un nombre latinizado que germánico, pero lo que no cabe duda es que Maldras era suevo, es decir, aunque pudiera tener ya algo de sangre galaico-romana o similares, él era suevo, porque también en la crónica Idacio nos dice que en los extremos de la Gallaecia los suevos eligen a Maldras como su rey. Otro dato muy importante, bueno, primero decir que claro, aunque su padre parece tener un nombre escrito más latinizado, son claramente la aristocracia sueva, los condes suevos y demás del linaje alto, quien eligen a su rey, lo que tendría que ser seguramente suevo. También la importancia que tenemos hablado en otros capítulos de este dato es que es elegido rey, es decir, si ya sospechábamos que en el anterior periodo, en el linaje de Hermerico, se pudiera dar el dato de que los reyes no fuera por sucesión, es decir, no fuera del todo hereditario, aquí ya tenemos el dato de que es una monarquía electiva, porque los suevos eligen a Maldras, es decir, es elegido en una asamblea, seguramente en donde habría un mínimo de pretendientes a la corona de alto linaje, y lo eligen a él. Pero ojo, porque al mismo tiempo se elige otro rey, y estaría vinculado a la zona norte, es decir, a la zona de Lugo, el antiguo convento de Lugo, que es Frantán. De Frantán, la verdad, no sabemos mucho, porque lo que ahora nos vamos a centrar un poco más en Maldras, porque su reacción como rey va a ser rápida. De aquí puede que tuviera el pretexto de la muerte de Agiulfo. No está 100% asegurado de que fuera Maldras o directamente sus hombres, por así decirlo, de confianza, pero sí que tiene un pretexto para saquear la Lusitania, es decir, si las tierras que el propio traidor Agiulfo dejó vacías.
pero si parte de esas tierras estaban observadas o controladas ahora mismo por los visigodos, tendría que tener algún pretexto para poder tener la osadía de saquearlas, y seguramente es que él o los suyos, directos a él, le dieron muerte al traidor Agiulfo. De esta manera, al parecer, según Idacio, Maldras, en sus primeros actos como rey, es saquear parte de la Lusitania y llega a las puertas de la antigua Olispo, hoy en día Lisboa. Allí, al parecer, bajo el pretexto de paz y no beligerante, le dejan entrar en la ciudad y lo que hace es saquearla. Y no solo saquearla, pues según Idacio le da muerte a muchos romanos, seguramente en esto se refiere a aristócratas de la ciudad o gente importante de la ciudad hispano-romana, y de allí se lleva un gran botín. En estos tiempos críticos, seguramente, como para fortalecer su poder real, necesitaría esos saqueos para generar, como quien dice, la riqueza mínima que podía tener un monarca, y más cuando al parecer tiene otro contrincante en el norte, que es Frantán. En ese mismo año, el 457, vuelve de nuevo hacia la Gallaecia, pero sin antes también saquear partes de la zona del río Duero, es decir, ya en las puertas casi de la capital de Braga. Es decir, su ambición por el saqueo parece grande, según Idacio no le llega, es decir, que devasta como tradicionalmente lo hacen, es decir, que parece que es algo que es continuo en este momento, y no solo por los suevos, porque ya anteriormente nos da el dato de que en la zona de la Bracarense había bandas de pillaje, y es raro en Idacio que no menciona a los suevos, sino que ya sería algo por el momento crítico económico que pasa el reino, y de ahí pues vuelve a la capital. Y aquí también decir que por las crónicas, sobre todo la de Idacio, hay un pequeño desacorde con la cronología, con las fechas, porque él nos dice que tras la muerte de Agiulfo es nombrado Maldras, en los extremos de la Gallaecia, pero al mismo tiempo también Frantán. Pero según él, Frantán muere tras la Pascua y otra festividad que nos da más o menos que muere en el mes de mayo del año 457. Este dato no debe estar bien del todo, porque según él, de esta manera, Agiulfo moriría un mes después, cuando él lo menciona ya tras la muerte de Agiulfo. Para mí pensar personalmente que es que Frantán gobierna en el norte, yo creo que debía ser ya una persona bastante entrada en edad. No se le menciona prácticamente en nada más que fue nombrado rey la parte norte de la Gallaecia, y debería ser de la época tal vez de Requila y los primeros reyes suevos, y gobernó tranquilamente el norte, porque todo lo que mencionan de saqueos y tales en el sur de la Gallaecia y la Lusitania, y llegado al mes de mayo del siguiente año, del 458, pues moriría. Y también va a haber ahora una pequeña confusión. Creo que esta sí que la podemos, tal vez de forma personal mía y humilde, arreglar, porque dice que a Frantán no se sabe si durante un corto periodo Maldras consiguió gobernar todo el reino suevo, pero en el norte luego vuelve a aparecer, o si no fue justo después de la muerte de Frantán, otro personaje que hereda esa corona vinculado a la zona de Lugo, que es Requimundo. Y ahora, en este final de década y principios del 460, va a ser una época muy confusa hasta en los nombres, una época con mucha problemática interna. Ahora parece que vamos a estar sumergidos en una especie de guerra civil a dos bandos de lo que es las jerarquías altas de los suevos, un reino en el norte, otro en el sur, pero al mismo tiempo una guerra civil a tres bandos, porque la parte galaico-romana, los aristócratas, también se ponen, por así decirlo, casi que en pie de guerra contra los suevos en ambos pequeños reinos. Siguiendo a Maldras, al parecer, antes de acabar la década, saquea de nuevo la Lusitania, y hacia el 460 intenta capturar, ahora aparece como Castrum de Porto, es decir, otra vez Oporto, que Portucale, que como veis sigue teniendo una importancia enorme
por lo menos como recinto fortificado, aparte ahora aparece como castrum, y allí mata a su propio hermano carnal, es decir, da muerte a su hermano y conquista la plaza. No sabemos, seguramente su hermano sería en ese periodo el gobernador de Portugal, de Porto, pero no sabemos si ese enfrentamiento es por motivos personales, por motivos del trono, es que su hermano también ambicionaba el trono de Maldras, o dentro de una guerra civil que cambiara de bando y se uniera al bando de Requimundo del norte. En el año siguiente le tocaría el turno al propio Maldras. En el 461, al parecer a comienzos de año, en febrero, Maldras es degollado y se le da muerte, y según Idacio, una muerte merecida. Tampoco sabemos realmente quién son los asesinos de Maldras. Se discute que tal vez puedan ser seguidores de su hermano, tal vez pudo ser los propios galaicos romanos tras tanto saqueo, o que estarían pues hartos de él, o simplemente también dentro de esa guerra civil y sus intrigas pues fueran enviados asesinos del lado del norte. Lo que sabemos es que en ese año, 461, Maldras deja este mundo. Y mientras, ¿qué pasaba en la parte del reino del norte, es decir, en el reino de Lugo, en el norte? Pues aquí decir que, como dijimos antes, aparece Requimundo, pero aparece otro personaje que se le parece mucho en el nombre, que es Remismundo. No sabemos si era la misma persona, si eran diferentes. Por ejemplo, Isidoro de Sevilla nos dice que Remismundo era hijo de Maldras, cosa que nos parece extraño, pues estaría en reinos opuestos, uno en el sur y otro en el norte. Pero sabemos que empieza a haber en el norte saqueos internos. Idacio menciona saqueos en la Gallaecia. Eso quiere decir que saquearían pues propias tierras del convento lucensis, tierras tal vez también de Astorga, de la zona de Astorga, y empezaría un conflicto importante con los aristócratas y la propia población galaico-romana. Por si fuera poco, antes de acabar la década, de nuevo los érulos, una flota de érulos que ya lo intentaran, si recordáis, en tiempos de Requila y fracasaran, al parecer van de camino a la Bética y entran en las costas lucenses y, según Idacio, las saquean ferozmente. Pero el mayor problema que tiene el convento del norte es esa falta tal vez de diplomacia entre galaicos romanos y ahora los nuevos dirigentes suevos, y eso da que en el año 461 un contingente de suevos entre en la ciudad de Lugo, aprovechando que estaban la Pascua, es decir, que los cristianos católicos de Lugo estaban con el reposo de su credo. Esto nos da a entender también que tal vez estos suevos ya no eran tan católicos como podía parecer que era Requiario, y aprovechando que están en Pascua, que están en tiempos de Cuaresma y demás, pues entran en la ciudad y hacen una matanza sobre todo de importantes galaicos romanos. Y entre ellos también darán muerte al propio gobernador de Lugo, que seguía siendo galaico romano, nos da este dato, es decir, no era un gobernador suevo. Y esto va a generar que galaicos romanos vuelvan a llamar a los visigodos, a la autoridad goda, pues tras este saqueo y matanza de Lugo romperían tal vez pactos que hicieron los visigodos antes de marchar, y estos envían a dos condes, a Sunerico y a Nepociano, al frente de un contingente, un ejército godo, que entran en la Gallaecia, y al llegar a Lugo, contra todo pronóstico, sí entran en la ciudad, que pone Idacio que ahora estaba bajo poder de los suevos, pero la saquean y se van. Es decir, los galaicos romanos llaman a los visigodos para que los libren de los suevos, estos sí toman la ciudad que ahora es de los suevos, pero hacen lo mismo que hicieron los suevos. Entran, devastan, saquean y se marchan sin mirar para atrás. Y es más porque la tensión sigue en la parte norte, pues tras la marcha de estos condes bajo el ejército visigodo, Requimundo o Remismundo vuelve a saquear internamente en la Gallaecia. Primero lo hace contra un pueblo llamado Auregenses, que recordar que también hablamos en otros capítulos que aún pervivía, aún nombres de pueblos y seguramente
sociedades o clanes que seguían, sí, bajo la autoridad, en este caso ahora sueva, pero rigiéndose por sus normas, y tal vez estos auregensis serían pues parte de esos pueblos, y estos al parecer luchan contra los suevos del poder del norte. Decir que no sabemos dónde se ubica, se parece mucho este nombre a Aregensis, que esto es ya más cuando hablemos en el futuro del reino, que aparece un nombre muy parecido también de un pueblo, que tenía hasta un caudillo, Aspidio, y puede ser que Iracio nos dice que están en la parte de la Lucensis o en sus proximidades, y puede ser que fuera en la zona de Valdeorras, en Ourense o hasta el Bierzo. Pues bien, en esta lucha al parecer Requimundo vence, después se va a la costa lucense y la saquea. Bueno, Requimundo o Remismundo, porque decir que de Remismundo me gustaría hacer un capítulo solo para él, entonces voy a dejar un poco esto en el aire en este capítulo de quién puede ser cada personaje. Tras esto, en el sur, decir que Trasmaldrás hereda ahora es elegido más bien Frumario, y también uno de los primeros actos que hace, dicen algunos autores que bajo intereses de otros galaicos romanos, es saquear las tierras de Chaves, de Aquinflibaen, que recordar que de allí es donde es obispo Idacio, y tanto que entra en esta ciudad, esta antigua ciudad romana, y captura al propio Idacio, esto es en el mes de julio, y lo hace prisionero. Lo hace prisionero 3 meses, y tras estos actos, tanto ahora de Frumario y Remismundo, al parecer hay una tensión entre ambos de que puede estallar otra guerra, es decir, un combate directo entre ellos, pero se llega, según Idacio, a unos acuerdos de paz, donde también influyen los aristócratas galaico-romanos. Es decir, se llega a una paz, si teníamos, como dijimos antes, tipo una guerra realmente a 3 bandos, se llega a un momento de paz y con acuerdos, y posiblemente gracias a esa paz es por lo que se libera al propio Idacio, porque recordar que aparte de obispo era de la parte alta de la aristocracia galaico-romana. Y es aquí cuando tal vez tengamos un punto de inflexión en estos conflictos. Pues hacia el 473 aparece el nombre de lo que parece un aristócrata importante galaico-romano llamado Pelagorio, el cual visita la corte de Teodorico en Tolosa, al sur de Francia. Este vuelve a la Gallaecia con Cirila, y por el camino se encuentran emisarios que van también a Tolosa junto al rey Teodorico y parlamentan. Aquí seguramente se llega a un tipo de tratado o algo, y los emisarios vuelven todos juntos, seguramente el mensaje que le traían a Remismundo en este caso, que aquí a partir de ahora ya vamos a hablar solo de Remismundo. Requimundo desaparece de toda crónica. Pues se vuelven para Lugo, que es al parecer donde tenía su corte Remismundo, y con él va un emisario godo, que también fue un general godo, que es Cirila, y ahí comienzan al parecer una serie de parlamentos que van a acabar con una importante alianza entre Remismundo y Teodorico. Tanto es que el propio Remismundo deja la Gallaecia y visita la corte del rey Teodorico. Se cree que ya posiblemente anteriormente ya hiciera esto como legado, pero ahora sí que sabemos que como monarca o rey de la parte norte del reino visita a Teodorico para alcanzar pactos y alianzas entre ambos. Al mismo tiempo nos dice la crónica de Idacio que Remismundo deja la Gallaecia. Hay ataques de los suevos, aprovechan la falta de Remismundo para saquear tierras en la propia Gallaecia. Bien, esto tal vez hay que entenderlo, de que aún estamos en un conflicto entre suevos, y a mí se me ocurren 2 maneras que al final voy a dar mi punto de vista. Una, que fueran saqueadores, que no tenían realmente que ver con Remismundo, o que fuera el otro bando, el bando de Frumario, que aprovecha que Remismundo no está para atacar posiciones de este, y eso es a lo que se refieren los saqueos de Idacio.
Bien, al parecer Remismundo vuelve de nuevo a la Gallaecia, pero ahora vuelve con refuerzos, es decir, que Cirila vuelve con él con refuerzos y así acaban con esa banda, que parece que es tipo una banda de saqueadores, pero yo creo que hay que interpretar que posiblemente fueran pequeños contingentes, tropas de Frumario. Decir que después de esto, sin salir aún del año 463, sofocado, vencidos esos suevos, Remismundo vuelve a la corte de Teodorico para seguir seguramente con pactos y ayudas, porque ahora Teodorico ya directamente sabemos que le envía ayuda militar a Remismundo, y en su sitio queda pues un general romano, el propio Cirila, es el que queda pues seguramente en Lugo, controlando la Gallaecia o por lo menos los movimientos de Frumario. Cuando vuelve de nuevo Remismundo se va a encontrar un reino diferente, por así decirlo, porque al poco de comenzar el año 464, Frumario deja este mundo y muere, haciendo que seguramente volvería de nuevo con refuerzos godos. Remismundo consigue unificar el reino y ahora se nombra el rey solitario de la Gallaecia. Y añadir de que al parecer esto le alegra a Teodorico, lo que reforzaría aún más que están aliados ambos monarcas, porque lo primero que hace Teodorico desde Tolosa es enviar regalos, armas, seguramente para tener un mejor control del reino, y hasta también regalos a su esposa. Es decir, Teodorico muestra así que se alegra profundamente de que Remismundo consiguiera ahora ser rey de toda la Gallaecia. Y aquí hay otro pequeño enigma, que dicen que la mujer de Remismundo era posiblemente hija del propio Teodorico. Realmente a ciencia cierta esto no lo sabemos 100%, pero bueno, tenemos tal vez algunas pruebas que puedan llevar a cabo que esta idea puede ser real. Pero bueno, esto prefiero dejarlo para cuando hable del reinado de Remismundo, porque tiene aparte alguna leyenda de su mujer, y prefiero dejarlo para ese apartado y ese episodio. Y deciros que a partir de ahora Remismundo, con su nuevo aliado, que más bien a mí me da la impresión de que Remismundo sería así un aliado, un rey también, pero algo como tipo un vasallo realmente de Teodorico, va a cambiar la política con el paso de los años de su reinado del reino. Es decir, se va a aproximar más en la religión y todo a los visigodos, dejando ahora a un lado lo que son los aristócratas galaicos romanos, que aparte se van a ver afectados de que ahora mismo los visigodos prefieren a Remismundo que acudir a sus llamadas, porque ellos llaman a los visigodos porque son los representantes en este momento militares de lo poco que quedaba del Imperio Romano de Occidente, pero ahora se van a dar de que realmente los visigodos están con Remismundo. Y ahora, amigos y amigas, para ir acabando este episodio, voy a dar mi punto de vista personal y humilde de estos sucesos, porque ya sé que son complicados de entender. Aquí las crónicas tampoco se aclaran mucho, hasta se contradicen de por veces, por lo que voy a intentar dar mi punto de vista, sobre todo en este último periodo de Frumario y Remismundo. Bien, para mí lo que se lleva a cabo ahí es que estamos en una guerra civil, y Remismundo sabe jugar mejor sus cartas que Frumario. Es decir, Remismundo busca un aliado potente, un aliado que le aporte tropas, armas y demás, y lo consigue en la figura del propio Teodorico, el visigodo. Mientras que Frumario, tal vez con un ejército más potente, intenta por su banda someter la Gallaecia del norte y también a aquellos que directamente no la apoyan dentro de su reino. Y entonces, cuando tal vez nos hablan de esos saqueos, primero en la Lusitania, hablando ahora de Frumario, y después en ciertas partes del reino que no se aclara muy bien cuando Remismundo no está, que está en la corte de Teodorico, yo a mi entender creo que son ataques de Frumario a posiciones del reino de la parte norte. Otro dato para mí interesante es que cuando Frumario entra en Chaves y captura a Idacio después de un pacto con la aristocracia,
lo libera, es porque claramente Idacio es un progodo y ahora el aliado de los visigodos es Remismundo, pero la parte de Chávez estaba del lado sur y posiblemente Frumario, en ese encuentro beligerante interno suevo, toma Chávez y hasta captura a Idacio como represalias a que tal vez sea más aliado de Remismundo y de los godos que de él. Y de esta manera, para llamar la atención, consigue un pacto que hasta legados visigodos y algún romano le dicen que suelta a Idacio, y tras un pacto pues decide liberar a este. Por otro lado, Remismundo juega bien sus cartas diplomáticas, como vemos en la crónica de Idacio. Teodorico le manda apoyos, le manda generales, le manda armas. Claramente son para combatir a alguien que en las crónicas no sale directamente, sin asimilan decir que lucha contra suevos que saqueaban la Gallaecia, que seguramente sería el ejército de Frumario. Y otro dato para mí importante es que cuando ciertos suevos en la Pascua, si recordáis, toman la ciudad de Lugo, que luego Lugo aparece como la corte de Remismundo. Es decir, que posiblemente el bando de Frumario llegara un momento que conseguiría entrar en Lugo, matar parte de la aristocracia que era igual favorable a Remismundo, matar a su gobernador, que posiblemente fuera también aliado de Remismundo, y luego cuando llaman a los visigodos aliados de Remismundo, estos entran en Lugo, sacan a los suevos, saquean la ciudad y se van, y luego aparece ya la ciudad que está bajo el... bueno, es la corte de Remismundo. Es decir, a mí me parece un acto bélico de esa guerra civil interna sueva. Y otro dato clave para mí de que los visigodos no ven con buenos ojos a Frumario es que en el año 461 estos toman, aparte por la fuerza, la ciudad de Santarém, que estaría en la Lusitania, pero muy cerca de la frontera del reino suevo, y se dice que la toman para controlar a los suevos. Es decir, realmente el que están controlando, el que estaba gobernando en el sur, era Frumario. O sea que también puede ser un acto de esa guerra interna y el apoyo de los visigodos directamente a la causa de Remismundo. Y todos estos actos bélicos acabarían finalmente en el 464, que muere Frumario, y no sabemos en qué circunstancias. No sabemos si muere de muerte natural, si es asesinado, si muere en batalla. La verdad es que la crónica de Idacio simplemente pone que Frumario muere. Podemos imaginar que tal vez fue, como pasa tanto en este periodo, traicionado y asesinado, que yo creo personalmente que es la causa mayor de la muerte de Frumario, y de esta manera, aparte, Remismundo ya tiene la legitimidad, tiene el apoyo de los godos, tiene todo para convertirse en el nuevo rey en solitario de la Gallaecia. Mientras, ¿cuál era la actitud real de los visigodos, ya no solo en la Gallaecia, sino en Hispania? Pues yo veo una actitud de expansión, pero que Teodorico cambia de plan, cambia de estrategia. Teodorico estaba envuelto en las intrigas políticas ya de romanas, por así decirlo, de lo que quedaba de las políticas internas romanas. Su centro de problemas estaba más bien en la Galia y con el emperador Mayoriano y sus conflictos, por lo que se ve que tiene un intento de expansión hacia la península ibérica, pero que está lejos de su alcance personal de poder interesarse, por así decirlo, de forma personal en ella. Y de esta manera yo creo que Teodorico aprende algo. Si bien dejó demasiado poder a Tiulfo y este lo traicionó y relevó, ahora manda una serie de generales y legados con los cuales utiliza otra estrategia. Seguramente serían personas enviadas por él de su propia confianza, a las cuales le manda tropas, seguramente hasta reducidas en muchos casos, y que tienen no solo la intención de controlar a los suevos de la Gallaecia, es decir, sino que también hacen incursiones en la Bética, en la Cartaginense. Es decir, se ve claramente que Teodorico está expandiendo su control, su persona, hacia tierras de Iberia. Y esa estrategia tal vez consistiría en el relevo, porque por aquí pasan varios generales como Sunerico, que es el que toma Santarém, luego el último que llega es Cirila, es decir, no los tiene un tiempo muy largo en Hispania, los va relevando tal vez por ese motivo de que no se le
no se les rebelen y lo traicionen, y al mismo tiempo todo parece indicar que les permite el saqueo, es decir, para tenerlos igual contentos y que tengan un botín, para estar más, es decir, que tengan mayor apoyo de Teodorico, por así decirlo, buscando ese apoyo, pues les consiente el saqueo, y de esta manera que ciudad que toman, ciudad que saquean, parece que a nivel personal, porque estos legados, bueno, generales realmente se quedan un tiempo, aunque los van relevando en Hispania, es decir, que el botín lo tendrán ellos. Entonces veo una estrategia visigoda de Teodorico de ir relevando sus generales y usar, como dice Idacio en una parte de la crónica, no recuerdo ahora a qué general visigodo se refería, no sé si hasta era a Sunerico, de que causa el terror allá por donde pasa, es decir, que hacen una política del miedo. Para influir la influencia de su rey, Teodorico, causan el terror con saqueos y tomas para que la población no se rebele y tenerlos mejor controlados. Y eso creo que es la estrategia que hacen con los suevos. Pero el problema es que tal vez los suevos, lo que quedaba del poder suevo, estaba, por así decirlo, aunque estaba dividido, estaba más organizado. Es decir, parece que no son directamente capaces, aunque ayudan a Remismundo, de acabar de forma directa con Frumario, que hasta tiene sus pequeñas victorias, por lo que parece. De esta manera, pues nos da una política expansionista de Teodorico, que con su capacidad que tiene en el sur de Europa, es decir, hacia Hispania, pues hace una política de alianzas, que al final acaba con la alianza de Remismundo y acaba teniendo un rey en la Gallaecia que es súbdito, que bueno, súbdito no lo es, pero parece que tipo vasallo de él, lo que es un gran mérito, y esto dará pie a un futuro próximo a la expansión del reino visigodo hacia la península ibérica. Y con todo lo que hemos intentado explicar de la mejor manera de este periodo difícil del reino, que como veis tienen varios reyes, guerras internas, guerras y problemas con la población local, intervención casi directa de los visigodos, lo he intentado explicar de la mejor manera y que se entendiera, y sin más, pues en el siguiente episodio, como he dicho, lo vamos a hacer un capítulo solo para Remismundo, porque me parece un personaje, un rey interesante, que en su periodo, en su reinado, pasan sucesos y acontecimientos que para mí son importantes para el futuro del reino, por lo que lo más justo es dedicarle un capítulo solo a este rey. Y sin más, pues nos vemos en futuros capítulos. Muchas gracias, amigos y amigas que estáis al otro lado escuchando. Desde Espadas y Arados, un saludo, que tengáis un feliz día. ¡Aburiño!